Entonces, buenas tardes a todos. Mi cordial saludo a todo el público que está participando de este seminario internacional Paisaje Cultural, Paisajes que construyen paisajes. Igualmente expreso mi agradecimiento a los organizadores del evento por la cordial invitación a presentar el tema sobre patrimonio cultural y cambio climático, en la cual voy a hablar sobre una iniciativa que aborda el tema sobre los efectos del cambio climático en las fortificaciones del Caribe, bajo título Inventario Monumental de Fortificaciones Americanas, fase 1, región del Caribe. Pasamos a la próxima. Me gustaría comenzar con una breve mención de dos términos vitales al tema. Paisaje cultural, que la UNESCO lo define como patrimonio que se hereda y que se transmite a generaciones futuras para su beneficio. Y paisaje cultural y paisaje fortificado, que lo definimos como el conjunto de obras de fortificación, ya sean urbanas o rurales, que se integran a las características visibles de un área o extensión de tierra o de mar. Resulta importante destacar que cada componente de ese paisaje cultural fortificado del Caribe constituye un paisaje en sí mismo. Bien, entonces, sobre ese caudal de recursos heredados en el Caribe, los cuales constituyen el paisaje cultural fortificado, es a lo que nos vamos a referir en esta presentación. ICOFOR, el Comité Científico Internacional de ICOMOS sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar, ha tenido a bien la elaboración de una carta de ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar, como documento doctrinal de ICOMOS que servirá de guía en la conservación, protección y manejo del patrimonio fortificado. Indica la carta de ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar, y cito: las fortificaciones han servido como vínculo importante en la historia del establecimiento y desarrollo de asentamientos humanos, naciones e incluso regiones enteras. Desde la historia más antigua hasta los tiempos modernos, las fortificaciones han sido una necesidad para que las comunidades humanas se defiendan. Las fortificaciones, más que ningún otro monumento, se integran en los paisajes culturales, ya que siguen principios fundamentales de poliorcética o el arte de la defensa. Esos principios son, solamente los voy a mencionar rápidamente, no voy a entrar en detalles: barrera y protección, comando, profundidad, flanqueo y disuasión. El empleo de estos principios será lo que dictaminará la presencia de una fortificación, su localización estratégica y su alcance y función. Hoy día, las fortificaciones coloniales del Caribe español se han convertido en monumentos históricos. En ellas, pues, quedan representados diferentes tipos de valores, entre ellos los arquitectónicos, tecnológicos, valores artísticos y valores históricos, relacionados todos con los acontecimientos que condujeron a su construcción y a sus connotaciones como un sistema, como un agente organizador de un territorio, en este caso el territorio, la región del Caribe. Uno de esos valores de las fortificaciones es lo que compete a esta presentación, el valor del paisaje cultural. El valor del paisaje cultural de las fortificaciones permite comprender el contexto material y funcional de las fortificaciones
y tener en cuenta, entre otros elementos, su enclave, el papel de la construcción militar con fines defensivos, su posición de dominio visual y físico con relación con el terreno circundante, su paisaje, su entorno. Bien. Las fortificaciones del Caribe colonial español. Hablando del Mar Caribe, el segundo mar más grande del mundo, luego del primero, que es el Mar de la China, luego lo sigue el Mar Caribe, y en tercer lugar le sigue el Mediterráneo, da asiento a una gran diversidad de culturas de un rico y variado legado patrimonial. La región del Caribe la componen más de 700 cadenas de isletas, islas y cayos que se extienden desde la Florida hasta la isla de Trinidad en la costa norte de América del Sur, destacando las Antillas Mayores, que incluyen las islas de Cuba, Jamaica, La Española, hoy Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Y otro grupo numeroso de pequeñas islas conocidas como las Antillas Menores. El mar Caribe era un cuerpo de agua desconocido para Europa y Asia hasta el 1492, cuando Cristóbal Colón reclama su navegación por primera vez tratando de encontrar una ruta hacia la India. Después del descubrimiento de sus islas, se procedió rápidamente a la conquista y colonización de la región por la civilización occidental. Siguiente. Durante el siglo XVI, España utilizó a las Antillas Mayores del Caribe junto con las costas de tierra firme caribeña como base en sus intentos de exploración, colonización y explotación de los recursos del Nuevo Mundo, en especial los de México, América Central y del Sur. Para 1935, con la conquista de Perú y México, el Mar Caribe se convierte en ruta de travesía hacia Europa de los buques españoles cargados de riquezas procedentes de los nuevos territorios. Tras el establecimiento de las colonias de ultramar en el Caribe, no se hacen de esperar ataques de naciones europeas no contentas con las nuevas divisiones territoriales del Nuevo Mundo, ni con el monopolio de sus beneficios establecido por el Tratado de Tordesillas, obligando a España a tomar medidas de protección. Esta presencia de rivales europeos lo que hace es añadir una nueva dimensión a la problemática que ya existía con relación a la resistencia de los habitantes naturales ante la conquista de sus territorios por parte de los españoles. España ahora tiene que resolver la necesidad de preservar los nuevos territorios ante la resistencia de los naturales, así como también contra el enemigo del exterior. Como medidas adoptadas para proteger las flotas cargadas de tesoros que cruzaban desde el Mar Caribe hacia el Atlántico, España estableció un sistema de escolta que obligaba a los barcos que comerciaban en América a viajar bajo la protección de buques armados. Y también como medidas necesarias para preservar el nuevo y vasto territorio español en el Nuevo Mundo, comenzó a edificar fortificaciones de construcción permanente en sus puertos claves a lo largo de las rutas mercantes en el Golfo de México y el Mar Caribe. De esta manera, se convierte el Mar Caribe en la primera zona del Nuevo Mundo en donde surge la fortificación europea. Estas fortificaciones construidas fueron el producto de un plan de defensas del Caribe. Tuvo a cargo su diseño el ingeniero militar
italiano Bautista Antonelli junto con el maestro de campo Juan de Tejeda. Ambos llegaron al Caribe en el 1586 para inspeccionar los puertos mayores de las Antillas hasta tierra firme, incluyendo la Florida, e identificar los principales puertos a los cuales se recomendaba dotar de defensas con el propósito de evitar que cayeran bajo el dominio del enemigo. El plan, aprobado 2 años más tarde, en el 1588, proponía que se fortificaran 10 lugares o sitios claves, en los que se incluía a San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo en la Española, Santa Marta y Cartagena de Indias en Colombia, Nombre de Dios, Portobelo, Río Chagres y la ciudad de Panamá en Panamá, La Habana en Cuba y San Agustín en la Florida. Y como resultado, España, en su lucha por la hegemonía del Nuevo Mundo, terminó dejándonos como legado, entre otras cosas, el vasto paisaje cultural fortificado del Caribe, cuya historia y desarrollo abarca desde el siglo XVI al siglo XIX. Este legado de fortificaciones a partir del siglo XX y al desaparecer su uso original, pasan a convertirse en patrimonio cultural, en monumentos, que más adelante, a partir de la década de los 80, se marcan los primeros avances con las declaratorias como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De los primeros conjuntos representaron el primer paso a la concientización de los valores históricos, culturales y universales de las fortificaciones del Caribe español. Hoy día se ha reconocido el valor universal de las fortificaciones de Panamá, Portobelo y San Lorenzo, las primeras en declararse en el 1980, a partir de la década de los 80, La Habana en el 82, San Juan de Puerto Rico en el 83, Cartagena en el 84, posteriormente, en la década de los 90, continúa Santo Domingo en el 1990, San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba en el 97 y Campeche en México en el 1999. Un factor importante es que durante la década de los 90, además de ampliarse el listado de fortificaciones coloniales españolas, en adición se incluyen fortificaciones del Caribe francés e inglés, reconociéndose así el valor universal del legado, de la herencia cultural de las otras naciones europeas cuya presencia aún perdura en el Caribe, como lo es el Parque Histórico Nacional La Citadel, Sanssouci y Ramier en Haití, declarado en el 1982, y la fortaleza de Brimstone Hill en St. Kitts y Nevis en el año 1999. Bien, hasta aquí hemos visto cómo se conjuga la relación de agua, puertos y paisaje cultural caribeño, y cómo esta trilogía es lo que justifica e identifica la presencia de las fortificaciones del Caribe y del paisaje cultural fortificado que ellas representan. Cada uno de estos conjuntos fortificados responde a la relación del puerto que cada uno tuvo destinado a proteger. Hemos visto que las fortificaciones caribeñas coloniales españolas no fueron concebidas aisladamente una de la otra, sino que fueron el resultado de un cuidadoso estudio de sus puertos claves, sus costas y geografía, y fueron el producto de un primer plan de defensa concebido a nivel regional. La suma de todos estos conjuntos de fortificaciones, estos 10 puertos claves que hemos mencionado, conforma el paisaje cultural fortificado del Caribe como un sistema, parte de un mismo plan de defensas,
aplicado a la protección de una misma región, el Mar Caribe, cuya función era entrada y salida de las riquezas del Nuevo Mundo. El patrimonio cultural fortificado del Caribe, debemos de mencionar, comparte un común denominador, y es que se clasifican bajo la denominación de fortificación de tipología costera. Por lo tanto, los elementos de impacto van a ser en su mayoría compartidos también. Entre ellos, elemento de agua, sal, viento, sol, marejadas, huracanes y, por supuesto, el hombre. En lo que pasamos a la próxima. Ha sido de interés, si podemos pasar a la anterior. Ha sido de interés de ICOFOR darse a la tarea de revisitar este paisaje cultural fortificado del Caribe para identificar igualmente otros componentes de ese paisaje fortificado que por diversas razones quedaron rezagados y mantener en perspectiva de que la totalidad de los conjuntos del Caribe la componen aquellos que ya se han estudiado, pero también los que se están estudiando actualmente, los que aún faltan por analizar, interpretar y valorizar. Todos son piezas del enclave caribeño de fortificaciones. Sabemos también que a pesar del intento de proteger sus territorios en el Nuevo Mundo, España declaró que el Mar Caribe era un mar cerrado, que significaba que todo el comercio tenía que ser transportado en barcos españoles y los buques extranjeros estaban sujetos a que se les confiscara su carga. No tardó la historia en demostrar que esto no era cierto y que España no podía controlar el Mar Caribe ni sus territorios en el Nuevo Mundo, por lo que la presencia de fortificaciones construidas por Francia, Países Bajos, Dinamarca e Inglaterra a lo largo de las Antillas Menores, producto de las incursiones de estas naciones rivales, son pieza vital dentro del conjunto fortificado del Mar Caribe también. Y sobre lo cual existen iniciativas en proceso actualmente. Y es dentro de ese contexto que surge el proyecto de inventario monumental de fortificaciones de la región de América. El proyecto responde a la necesidad de identificación del patrimonio fortificado de la región de América o las Américas, dividiéndose según sus subregiones, norte, centro, Caribe y sur. La fase que se está trabajando actualmente corresponde a la subregión del Caribe. Como parte del proyecto, se busca identificar las tipologías o sistemas defensivos que puedan existir en la región, la identificación y documentación de su estado de conservación, gestión, manejo y efectos del turismo, y en especial aquellas nuevas tipologías existentes. Pero también se busca la identificación de su estado de conservación y también aquellas condiciones que puedan estar amenazando o tengan potencial de convertirse en amenaza al patrimonio fortificado del Caribe. Si podemos dar una diapositiva hacia atrás. Perfecto. Entonces se dio comienzo al proyecto por medio de del diseño de un cuestionario con el cual se dio comienzo al proyecto por medio de las redes sociales del ICOMOS.
compartiendo con los miembros del ICOMOS de la región de América el cuestionario que vemos en pantalla, que fue preparado para estos efectos, y pidiendo que se completara con la información más precisa posible. El cuestionario estuvo en circulación del 18 de abril del 2020 al 31 de julio del 2020. Bueno, en plena pandemia. Y claro, el cuestionario responde a una información muy básica. En nuestra experiencia nos dice que cuestionarios muy complicados y muy sofisticados sencillamente se echan al lado y no se contesta, no se participa, por lo cual lo quisimos hacer primero inspirados en la participación nuestra dentro del grupo de trabajo de cambio climático del ICOMOS, con el cual soy participante del mismo y tuve la oportunidad de contribuir con en el informe que se presentó del grupo bajo el título El pasado de nuestro futuro. En ese informe tuve la oportunidad de contribuir con la sección sobre justicia y equidad en cambio climático. Y segundo, fue inspirado en la base de datos de ECOFOR manejada a través de la red de fortalezas con sede en la Universidad de Santa Catarina en Brasil y que coordina nuestro colega el arquitecto Roberto Tonera, para hacerlo lo más simple posible, pero aún obteniendo toda la información básica, no con la idea de que se vaciaran dentro de este cuestionario todos los estudios, todos los datos científicos que se hayan hecho en cada caso, sino que podamos identificar dónde sea, en qué fortificación, en qué subregión se ha hecho ya estudios científicos, estudios profundos, y entonces poder enlazarlos dentro de esta base de datos sobre indicadores de cambio climático en fortificaciones. Entonces, aquí esta es parte del mismo cuestionario, que obviamente no ocupo todo en una misma imagen, y toda esta información que se logró recopilar de todas las respuestas que se lograron recibir, nos dio lugar entonces a poder preparar un borrador de indicativos de impacto climático, de impacto de cambio climático a fortificaciones, incluyendo estructuras de apoyo, o sea, patrimonio relacionado, conjuntos o sistemas, y bajo los elementos de que ya fuera por aumento o disminución de precipitación, alza de nivel del mar o los efectos del turismo. Y se aclaró que este listado solo incluye algunos ejemplos y que obviamente no es exhaustivo. No recibimos respuesta de todos los conjuntos fortificados del Caribe. Por lo tanto, comprendemos perfectamente que estábamos en medio de la pandemia, que todo el mundo se estaba ajustando a nuestra nueva realidad y que entonces íbamos a tomarnos un receso para luego continuar. Y que y obviamente en la segunda jornada de este cuestionario se iba a añadir un nuevo apartado en donde nos proponíamos también recopilar efectos sobre la pandemia en fortificaciones del Caribe. La información recibida entonces se fue clasificando entre estructuras, paisaje fortificado y también efectos sociales y efectos culturales de cambio climático. Y dentro de cada uno de esos apartados
se fueron identificando unos elementos en común. No quiere decir que este listado sean todos los indicadores que se recibieron, sino que resumimos aquellos que eran comunes al área del Caribe. Acuérdense que mencioné que las fortificaciones del Caribe comparten un común denominador, y es que son fortificaciones costeras. Están enclavadas en un área que está expuesta a unos mismos elementos. Por lo tanto, lo que queremos es identificar los indicativos que son comunes a esta región del Caribe. Y dentro de las estructuras se identificó elementos de erosión costera o desequilibrio causado por inestabilidad de la estructura, desestabilización de edificios debido a asentamiento del suelo, aumento de absorción de humedad con posibles efectos de la estructura, de aumento de efectos de helada, erosión de la piedra, expansión y agrietamiento de materiales, nuevas amenazas de tipo de plagas dentro de los materiales, sobre todo los materiales de la madera, o debido a la temperatura cálida de la región, incremento de organismos destructivos dentro de los materiales y la estructura, descomposición acelerada de la mampostería y morteros, degradación de la cantería, especialmente la piedra caliza y los morteros en las zonas costeras. También el aumento de daños causados por el viento. Sabemos que la región del Caribe en los últimos años ha sido bastante azotada por eventos de huracanes, tanto en el área de la costa norte de Sudamérica y América del Sur, pero también en el caso de Puerto Rico, los huracanes. Abrasión, y como resultado de ese aumento en los efectos del viento, abrasión de la superficie, aumento de grietas, desprendimientos, desgaste de edificios debido al secado acelerado, daños causados por escombros nacidos del viento y más penetración de la lluvia impulsada por el viento en materiales porosos. En los efectos sobre paisaje fortificado, el entorno de las fortificaciones de su enclave, se identificaron en común erosión costera o desequilibrio causado por la inestabilidad de su paisaje, cambio en el uso o abandono debido a cambios en el patrón de acceso, pues como efecto de estos fenómenos, pues verse el monumento cerrado al público o recurrir a un desvío como vía de acceso, cambio en la infraestructura debido a cambios en las vías de acceso y cambios en la topografía histórica. En términos de impacto climático, social y cultural, se identificaron en común cambios en la estacionalidad y fenología, estaciones, causando cambios en la infraestructura, cambio de la temperatura, temporada alta de visitantes, alteraciones en los patrones de los visitantes, incluido el aumento de la presión de los visitantes y las huellas de carbono. Curioso es que aquí, pues, si fuéramos a presentar esto en una gráfica en el año 2020, pues esto sería totalmente plano porque no hubo visitación. Pérdida de carácter histórico de la estructura y o su paisajismo debido a cambios en la configuración del turismo. Pérdida estética de la estructura y o su paisajismo debido a cambios en la configuración por turismo. Bien, entonces aquí para, por ejemplo, traer unos ejemplos, sabemos que se han hecho y se continúan trabajando en estudios específicos, por lo que este proyecto no intenta reinventar la rueda, todo lo contrario. Lo que intenta es, aspira a crear una base de datos
en donde se reúnan precisamente todos esos estudios que se han realizado y que están en proceso y que se espera un producto cercano para beneficio de toda la red de fortificaciones, en este caso de la región del Caribe. No quiere decir que la región del Caribe no comparta las mismas características de impacto con otras regiones, pero lo ideal es compartir aquellos elementos en común precisamente para beneficio del manejo, la gestión y la valorización de todas. Y que las medidas y los resultados y las soluciones que hayan resultado o que se hayan identificado en un lugar se puedan compartir para beneficio de todos. Porque sabemos que no todos los gestores de todas las fortificaciones existentes en el Caribe que están bajo puesta en valor, no todos tienen los recursos para efectuar los estudios que son necesarios para tomar acción sobre el cambio climático. Entonces, por ejemplo, he traído 2 ejemplos porque son directamente relacionados con la jornada, que es el caso de fortificaciones de Cartagena, donde aquí pues hemos visto, y como mencioné, sabemos que Cartagena han realizado y están realizando estudios muy importantes con los cuales hacer frente al impacto del cambio climático. Sabemos que se ha trabajado por mucho tiempo en un plan especial de manejo y protección y que se han hecho estudios muy extensos sobre los efectos del cambio climático en todas las fortificaciones, y aquí pues sencillamente unas imágenes que ilustran esos efectos. En la batería de San José, en el fuerte de San José de Boca Chica, pues los efectos del mar, la marejada, inundación sobre las estructuras, que representa también aumento de humedad, multiplicación de elementos sobre la estructura, como lo son el hongo, deterioro de la mampostería, cantería, etcétera. También, no solamente en las que están directamente sobre o cercano a la costa, al mar, pero también inclusive las murallas de la ciudad de Cartagena sufren de esos efectos de inundación y de acumulación de humedad y de agua sobre los cimientos de esas murallas históricas, aparte pues de otros problemas que también envuelven a los actores como actores dentro de ese impacto a la comunidad, a la ciudadanía. Y también he querido traer el caso de San Juan de Puerto Rico, donde aquí vemos dos visuales de la isleta de San Juan de Puerto Rico, que es donde están concentradas la mayoría de las fortificaciones coloniales españolas. Eso no quiere decir que no existan otras fortificaciones coloniales en el resto de la Isla Grande, pero aquí se encuentra el conjunto que está declarado, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1983, que directamente representa lo que estamos hablando, los efectos del cambio climático. Y sobre todo también un caso de paisaje cultural fortificado en donde las fortificaciones se integran visual y físicamente al entorno. Es una isleta con una ciudad amurallada que todavía existe y perdura casi en su totalidad. Podemos pasar a la siguiente. Y vemos aquí, pues claro, como una fortificación costera localizada, enclavada en una isleta totalmente rodeada por el mar, pues está sujeta a la inclemencia del tiempo, del agua, del viento, de la marejada, de las tormentas. Aquí vemos visuales en más o menos tiempos más o menos normales y también en tiempos de tormenta. Tenemos aquí los efectos de la marejada bajo uno de los baluartes de la princesa,
y de elementos también del paseo que bordea ese baluarte. En la imagen inferior izquierda es una visual del norte de la isleta de San Juan, donde al fondo se ve el castillo San Felipe del Morro y se está mirando desde el castillo de San Cristóbal. Vemos cómo el mar se entra en toda esa costa norte. Y aquí vemos un visual del castillo San Felipe del Morro que custodia la entrada de la bahía del Viejo San Juan. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del Viejo San Juan, se ha identificado desde ya varias décadas los efectos del cambio climático en las fortificaciones del San Juan. Vemos aquí en todo, bordeando todo el castillo de San Felipe del Morro, vemos lo que se llama hoy día el Paseo del Morro. Ese Paseo del Morro fue el resultado precisamente de una mitigación a efectos de cambio climático al castillo San Felipe del Morro. Para la década de los 70, se identificó que ya existía efectos de daño causado por el impacto del fuerte oleaje sobre los cimientos del castillo del Morro. Y se había identificado, el cuerpo de ingenieros realizó una serie de estudios donde indicó que ya existía cavernas, se habían creado cavernas bajo los cimientos del castillo, sobre todo en la parte norte de la isleta y también a lo largo de la muralla que da con la bahía. Inmediatamente se propusieron, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, y sometieron una propuesta para mitigar ese impacto que consistió en varias obras, pero la de mayor impacto visual y sobre todo estructuralmente era la creación de un rompeolas. Y luego, que es lo que vemos, se ve parcialmente rompeolas fue frente a la batería baja del castillo San Felipe del Morro, lo podemos apreciar. Luego de terminado toda esa mitigación de ese impacto en los cimientos que ya amenazaba eventualmente con el colapso de esas partes de ese monumento histórico, se procedió entonces a crearse este paseo que permite hoy en día bordear, disfrutar de todo ese paisaje cultural que antes no se podía hacer porque no existía forma de accesar hasta esta punta del castillo San Felipe del Morro desde su exterior sin exponerse a caer al agua. Y entonces este paseo es para uso y disfruto tanto de la comunidad como de los visitantes. En la foto inferior de la derecha se ve otra visual donde se ven inclusive visitantes, se ve el paseo, se puede observar las murallas y se puede observar toda pues el revestimiento de rocas que se localizaron para mitigar el impacto del oleaje sobre los cimientos tanto de la muralla como del castillo San Felipe del Morro. También a la vez que se trabajaba con mitigar el impacto del cambio climático sobre el castillo San Felipe del Morro, al otro lado de la bahía también se consideró, se propuso y se trabajó con la mitigación igualmente de otra estructura de carácter defensivo, en este caso el fortín del Cañuelo, que junto con el Morro son dos fortificaciones españolas que guardaban la entrada de la bahía. E igualmente se dispuso frente al fortín de el Cañuelo, de un
una estructura de mitigación, también un rompeola para igualmente proteger del impacto del oleaje. En esta visual podemos ver la relación entre el cañuelo Fortín San Juan de la Cruz, con relación al castillo San Felipe del Morro. A la izquierda, en la imagen superior izquierda, lo que estamos viendo es la antigua garita Fuerte del Espigón, o también conocida popularmente como la Garita del Diablo. Esta fue una de las estructuras que probablemente fueron de las primeras en repararse debido a los daños causados por el impacto del oleaje, y fue restaurada muchos años, varias veces ya, primero por el gobierno norteamericano, una vez la isla de Puerto Rico pasó a manos de los Estados Unidos luego de la guerra hispanoamericana del 1898, y entonces es el ejército norteamericano el que viene a ocupar los castillos hasta los años 40. Y ellos ejecutan una serie de reparaciones, lo que ellos denominaban de emergencia, estructuras que ya estaban colapsadas. Y este Fuerte del Espigón o la Garita del Diablo ya tenía bastante pérdida de material histórico, y se reconstruyó su base y se colocaron rocas para mitigar el impacto del fuerte oleaje, precisamente en la costa norte de la isleta. Bien, y entonces, para ya ir concluyendo, en conclusión, el paisaje fortificado del Caribe, ya la UNESCO, vemos que desde los años 2009, como resultado de varios estudios sobre cambio climático, efectos de cambio climático en el patrimonio mundial, ya había declarado que se espera que el cambio climático tuviera varios impactos físicos directos sobre el patrimonio edificado en general. En este caso, este inventario de indicativos de cambio climático precisamente comprueba eso, que nuestro patrimonio fortificado del Caribe está expuesto por su localización geográfica y su localización histórica en función de la defensa que debían de cumplir a embates continuos de fenómenos atmosféricos cíclicos, huracanes, inundaciones, terremotos, amenaza del aire, que también afecta a las estructuras históricas, altas temperaturas sin precedentes y recientemente la pandemia que todos hemos sufrido, por lo que ya tenemos un conocimiento del panorama. Dentro de esos impactos que se han podido constatar como parte de este cuestionario, destacan algunos que directamente ya se han manifestado en la región del Caribe y que bueno, ya los hemos discutido, como incremento de estos elementos que son obvios, que son visibles, que están directamente relacionados con la localización geográfica de estas fortificaciones costeras. El proyecto, pues, como ya mencioné, tiene mucho por recorrer. Sobre todo, hay que añadir un apartado sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre las fortificaciones. Y una vez que está pendiente de monitoreo, una vez que la movilidad en general nos permita realizar ese monitoreo. Y también pero en términos generales, el proyecto espera lograr una aportación al mejor entendimiento de la relación entre cambio climático y las fortificaciones, sobre todo las fortificaciones costeras, y en el proceso también se va orientando a contribuir a una política de gobernanza de patrimonio que tanta falta pues, nos hace, sobre todo en esta área. Y también con ello, pues, contribuir
a la salvaguarda de este paisaje fortificado del Caribe ante la amenaza del cambio climático y hacer lo que nos corresponde hacer, que según recibimos, heredamos este patrimonio cultural fortificado del Caribe, asimismo lo pasemos a las futuras generaciones también para su disfrute. En resumen, por supuesto, el proyecto busca aunar esfuerzos, incluyendo a todos los niveles de todos los actores, autoridades encargadas, comunidad, visitantes, expertos, científicos, en la búsqueda de soluciones y buenas prácticas que ayuden a minimizar el impacto diario en estos monumentos. También busca continuar trabajando hacia la sensibilización sobre el valor, la importancia y el uso del patrimonio material y del medio ambiente. Sobre todo, incrementar las buenas prácticas de protección y de reuso del patrimonio material y medio ambiente. Y de igual manera, el proyecto busca exhortar a todos los autores de todos estos excelentes estudios que se han presentado en la tarde de hoy a compartirlos a través de esta base de datos de indicadores de impacto de cambio climático sobre las fortificaciones del Caribe. Espero en un futuro cercano pronto volveremos a proceder con una segunda ronda del cuestionario, ya un poco más actualizado, y esperamos la participación de todos. Muchas gracias. Continuar con nuestra agenda, hay una pregunta muy breve que la plantea Isabel Silva León y ella pregunta: ¿qué tan efectiva es la colocación de rocas para mitigar el efecto del golpe de marea sobre las edificaciones? Bueno, el proyecto, la función del proyecto es recopilar indicadores de cambio climático. Pero no quiere decir exactamente que las soluciones que se han implementado hasta ahora han sido las mejores o que a lo largo del tiempo han probado de ser las más efectivas. Por ejemplo, hoy en día hay estudios que indican que la construcción de yetis y de revestimiento de rocas en las costas es contraproducente a la circulación natural del depósito de arena y el mantenimiento de las playas. Por lo tanto, eso quiere decir que hace falta más estudios. Los estudios, este ejemplo de revestimiento de rocas en el borde, en la costa del Castillo San Felipe de Morro, se realizó en los años 70, 80. Hoy en día, hay estudios que indican que hay otras opciones, otras soluciones que no solamente cumple con la función de proteger los cimientos de una estructura histórica, pero que también a la misma vez no impactan al entorno natural, por ejemplo, de la costa, de la playa, de la arena, que tanta falta hace. Así que mi respuesta sería que no se presentó como el mejor ejemplo, sino como las acciones que se tomaron en ese momento. Lo que sí puedo decir es que hace falta compartir más sobre las investigaciones que se han hecho para precisamente poder llegar a un mejor entendimiento y poder tener una mejor base para poder tomar decisiones sobre lo que realmente podrían ser buenas prácticas o las mejores soluciones contra el impacto de cambio climático y sobre todo compartirlos. Espero haber contestado la pregunta. Gracias por la pregunta y también por la respuesta. Es el momento de escuchar a Sandra Correa y su conferencia titulada Los planes de conservación de fortificaciones brasileñas, el paisaje como un valor indisociable para su gestión. Arquitecta y urbanista, Sandra Correa es especialista en conservación de monumentos y edificios históricos y máster en Historia de la Arquitectura desde el 2006. Trabaja en el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil y de 2009 a 2017 coordinó el área de promoción e inspección en el Departamento de Patrimonio e Inspección Material. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos.